Hola, es un placer saludarles y darles la bienvenida a la Biblia Revelada, un espacio donde estudiamos y analizamos las Escrituras a través del método bíblico, gramático, descriptivo. Es decir, considerando la Biblia como un libro en el que sus autores fueron inspirados por Dios, donde se estudia el significado de las palabras desde su idioma original y considerando también el aspecto descriptivo, es decir, donde la Biblia se explica sola. Siendo aún más claros, la Biblia no necesita interpretaciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de los pasajes que estemos estudiando, los diversos libros nunca se contradicen, sino hay una retroalimentación y explicaciones que nos permiten tener un claro entendimiento, ya sea que estemos tratando con libros de contenido profético, como el del Apocalipsis, el libro de Daniel, o libros como los Evangelios, así como los libros de los profetas mayores, los profetas menores. Bien, en esta ocasión vamos a hablar de un libro muy especial, el libro de Jonás. Y antes de iniciar, comencemos con una oración pidiéndole a Dios que nos guíe y nos dé la sabiduría y la inteligencia necesarias para comprender su palabra. Amado Padre, te agradecemos el que nos permitas tener un espacio para estudiar tu palabra. Imploramos, Señor, que nos ayudes con la inteligencia y la sabiduría necesarias para entenderla. Abre nuestras mentes, que tu Santo Espíritu nos dé el conocimiento necesario para poder comprender tu palabra. Quédate con nosotros, acompáñanos, Señor. Te ruego también por cada una de las personas que nos están escuchando. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Aunque muchos piensan que el libro de Jonás es un libro infantil creado como una historia para entretener a los pequeños, es muy importante que no solamente sino toda la Biblia en su conjunto la aprendamos a estudiar y a mirar con los ojos de la fe. El libro de Jonás es un libro corto. Sin embargo, antes de iniciar su lectura, es importante que señalemos las características literarias. Como principio podemos decir que a diferencia de otras partes proféticas del Antiguo Testamento, este libro es un relato narrativo de una sola misión profética. Su tratamiento a esa misión es similar a los relatos de los ministerios de Elías y de Eliseo que encontramos tanto en Primera como en Segunda de Reyes, y también a ciertas secciones narrativas de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Como en el caso de las narraciones bíblicas, su autor ha compuesto mucho en un espacio pequeño, es decir, 40 versos cuentan la historia completa. 8 versos adicionales de poesía se dedican a la oración de Jonás de agradecimiento. En su alcance, un solo episodio extendido, compacto, lo vivido y la delineación del personaje son muy similares al libro de Ruth. De hecho, al igual que Ruth, el autor usa simetría estructural efectiva. La historia se desarrolla en 2 ciclos paralelos que llaman la atención por una serie de comparaciones y contrastes. El clímax de la historia es la gran oración de Jonás de confesión. La salvación viene del Señor. La confesión del medio de 3 que salieron de sus labios, que encontramos en los capítulos 1, versículo 9, capítulo 2, versículo 9 y capítulo 4, versículo 2. La última oración hace énfasis en que la palabra del Señor es final y decisiva, mientras que Jonás se queda sentado en el país cálido y abierto,
fuera de Nínive. Aquí el autor usa el arte de los roles representativos de una forma directa. En esta historia de la preocupación del Dios amoroso por su pueblo, Nínive, la gran amenaza de Israel representa a los gentiles. Consecuentemente, Jonás, de forma testaruda y renuente, representa a Israel, celosa de su relación favorecida por Dios y su falta de voluntad de compartir la compasión del Señor con todas las naciones. Este libro muestra el gran alcance del propósito de Dios con Israel, que ésta podría redescubrir la verdad de su preocupación acerca de la creación entera y que entendería mejor su propio rol al tener esa preocupación. Entonces, recapitulando, el esquema del libro de Jonás lo podemos dividir en: primero, Jonás huye de su misión. Y aquí tenemos 5 temas importantes. El primero, que es la comisión y la huida de Jonás, que encontramos en el capítulo 1, versos 1 al 3, cuando los marineros en peligro lloran a sus dioses. Esto lo encontramos en el capítulo 1, versículos 4 al 6. Como tercer punto, la desobediencia de Jonás cuando es expuesta, que encontramos también en el capítulo 1, versículos 7 al 10. Y desde luego, como punto número 4, el castigo y la liberación de Jonás, que los encontramos en los capítulos 1, del 11 al capítulo 2, del versículo 1 al 10. Y no puede faltar la oración de agradecimiento que realiza Jonás, y la encontramos en el capítulo 2, versículos 2 al 9. El segundo esquema importante también que encontramos es cuando Jonás es renuente a completar su misión. Y estos están expuestos en los capítulos 3 y 4. Aquí nos encontramos con la comisión y la obediencia de Jonás cuando es renovada. Esto específicamente es abordado en el capítulo 3, versículos 1 al 4. Como segundo punto, tenemos también el arrepentimiento de los ninivitas, lo cual agrada al Señor, vistos en los capítulos 3, versículos 5 al 9. También tenemos cuando se reconoce el arrepentimiento de los ninivitas, vistos en los capítulos 3, versículos 10 y el capítulo 4, versículo 4. Y por último, la liberación y la censura de Jonás, que se abordan en el capítulo 4, versículos 5 al 11. Si tenemos que señalar versículos claves, es importante que podamos anotar, y por eso me voy a permitir señalar la ubicación de estos textos y esas palabras claves. Primero, ubiquémonos en el capítulo 1 de Jonás. Chequemos el versículo 1. Dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. Otro segundo versículo clave lo encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 17. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y como último versículo clave lo encontramos en Jonás capítulo 2, versículo 10, que inicia de la siguiente manera: entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó. El estudio que realizaremos en esta ocasión sobre el libro de Jonás lo haremos con la versión Nueva Traducción Viviente, que a la letra dice: capítulo 1, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente.
Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó con rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Y aquí termina el versículo 3. Ahora, vamos a iniciar con el análisis de estos versículos del 1 al 3. De Jonás se puede decir que es hijo de Amitai. Y Amitai es un nombre hebreo que viene de Emet, que significa fidelidad o verdad. Y esa palabra, Amitai, ese nombre, solo se menciona en este versículo y también en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. La parte relevante no es tanto identificar quién era este Jonás. Sabemos que Jonás era un profeta y que Dios lo llama para darle una misión. Le dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Y hay una razón por la cual Dios le está diciendo esto. Le dice: tienes que pronunciar un juicio de destrucción. ¿La razón? Bueno, la perversidad de su gente. Es interesante checar cómo también la Reina Valera del 90 dice, el versículo 2 dice de la siguiente manera: levántate, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido ante mí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estas dos versiones? Bueno, la Nueva Traducción Viviente nos hace referencia a que Dios habla en primera persona y dice: porque he visto lo perversa que es su gente. La versión Reina Valera nos dice: porque su maldad ha subido ante mí. Y esta expresión "ha subido" se usa para los pecados del mundo antediluviano y de los habitantes de Sodoma y Gomorra registrados en el capítulo 18 del Génesis. En ambos casos, el tiempo de gracia estaba por terminar. Recordemos aquí algo muy importante. Dios es un Dios paciente. Su misericordia es grande. Dios tiene paciencia. En lugar de ir a cumplir con la misión, intenta huir. Y cosa curiosa, porque si nosotros analizamos bien este punto y recordamos Salmos, capítulo 139, el versículo 7, el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Versículo 8 dice así: si subiera en los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. He leído los versículos 7 al 12 del capítulo 139 de Salmos. Lo que dice el salmista es que es imposible huir de Dios. Y es interesante cómo la conducta de Jonás prácticamente pareciera ignorar este detalle. No es que no lo supiera, es que él estaba decidido a no cumplir con esa misión. Y por eso toma un barco y decide huir rumbo a Tarsis. Ahora, el versículo 3 de la versión Reina Valera del 90 que dice: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la presencia del Señor. Descendió a Jope y halló una nave que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia del Eterno. Jonás no se levantó para obedecer a Dios.
sino todo lo contrario, para desobedecerle. Y eso llama mucho la atención porque era profeta de Dios. Pero si lo comparamos con el joven rico, él no estaba dispuesto a someter su voluntad a la de Dios. Recordemos que Mateo, el capítulo 19, versículos 21 al 22, nos habla de esta historia del joven rico. Y como muchos de los discípulos del Señor, Jonás halló que la orden de Dios era demasiado dura para ser cumplida. Y por eso creyó que por lo menos en ese caso no iba a caminar con él. Prácticamente era una forma de decir mediante sus actos: Señor, ¿sabes qué? Yo paso de esto, ¿no? El profeta no comprendió que cuando Dios coloca una misión sobre los hombres para que la cumplan de acuerdo con la voluntad divina, Él fortalece a esos mismos hombres para que la lleven a cabo. Con cada orden divina viene el poder para cumplirla, y eso es algo que tenemos que tener muy presentes nosotros, porque también nosotros hoy en nuestros días tenemos una misión. Y es posible que algunos digan: pues ¿qué misión tengo? Yo no soy ningún profeta, yo apenas estoy comenzando a estudiar la Biblia, que poco sé de ella, pero también tenemos una misión. Todo lo que nosotros aprendemos de las Sagradas Escrituras es recibir un pedacito de las buenas nuevas de salvación que se le encomendó a los discípulos. Y los discípulos tenían como misión hacer más discípulos para Cristo, para dar esas buenas nuevas de salvación. Y esa es la misión que hoy tenemos en nuestros días. Y como acabo de mencionar, Dios promete siempre dar la fortaleza para cumplir con esas misiones. Así que el profeta Jonás cometió el error de no poner primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Pues simplemente porque le disgustaba la misión que se le había encomendado. Está bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Versículo 5. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Si nosotros analizamos esto, Dios utiliza un elemento muy simple: el bien. El Señor no abandonó a Jonás, aunque él trataba de huir de Dios. Así que, mediante diversos elementos naturales que utilizó Dios, le estaba también enviando mensajes. Así que desata una tormenta terrible y las personas que navegaban en aquel barco de pasajeros que iban directamente a Tarsis estaban haciendo absolutamente todo lo posible por rescatar. Y no será muy difícil imaginar un barco que, por más grande que sea, porque era un barco que llevaba carga, los marineros haciendo todo lo posible, todo lo humanamente posible por salir a flote, es decir, por llegar con bien a tierra. Pero esto se estaba complicando precisamente porque quien estaba detrás de esa tormenta eran las fuerzas de Dios, era una fuerza divina. Y llama la atención también ver cómo contrasta la situación. Vemos a gente que está sufriendo lo indecible porque sabe que su vida corre peligro. Y por otro lado vemos a Jonás, según el texto bíblico, que dormía plácidamente, ¿no? Dormía muy profundamente en la bodega del barco. El versículo 6 nos dice: así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Versículo 7 sigue diciendo: entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y él contesta, en el versículo 9 él se identifica.
soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Es interesante esta tarjeta de presentación, ¿no? El temor que estaba él manifestando, pero un temor reverente. Ese es el temor que nosotros, como seres humanos, como criaturas, debemos manifestarle a nuestro Creador. Y dice Jonás, agrega, quien hizo el mar y la tierra. Es decir, está presentándoles a unos hombres que son, desde luego, adoradores de dioses falsos, y no solo un dios, muchos dioses, muchas de las religiones de la antigüedad, más bien, quienes adoraban a diversos dioses, eran politeístas. Y entonces Jonás tenía que identificar quién era su Dios. Y él dice, pues él es el creador de todo lo que existe, de todo lo que ven. Este mar que nos está causando tanto miedo, tanto furor y que amenaza con hundir el barco, Dios es el creador. Dios es el que hizo el mar y tiene poder sobre él. Y entonces los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿Cómo se sintieron? Bueno, aquí nos dice que ellos temieron, pero lo que habrán pensado, oye, tú le sirves a Dios y dices que estás huyendo de Él porque no quieres cumplir la misión de un Dios tan poderoso. De hecho, el versículo 10 más adelante dice, ¡ay! ¿Por qué lo hiciste? Gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y entonces Jonás, en el versículo 12 dice, échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerzas para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Y el versículo 14 nos dice, entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás, oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, porque has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Fíjense qué interesante. Esta oración que ellos elevan muestra temor por el Dios de Jonás. De hecho, ellos se refieren a él como Dios de Jonás. Reconocen que ha enviado la tormenta, no se explican la razón, aún no tienen un entendimiento total de lo que sucede, pero la oración era prácticamente como una forma de decir, mira, somos inocentes de que este hombre muera en el mar. Y esto lo queda más claro en el versículo 15 que dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Aquí el autor de este libro profético nos dice que el mar estaba en una condición embravecida. Todos los tripulantes toda la tripulación estaba prácticamente condenada a morir ahogada. Y ellos dicen, pues nuestra última opción es hacerle caso a este hombre y desde luego pedir a este Dios que apenas conocemos que nos perdone de morir. Y es interesante porque al momento en que toman a Jonás y lo lanzan, dice el versículo 15, al instante se detuvo la tempestad. Y esto es maravilloso. La calma vino súbitamente, por lo cual los navegantes reconocieron que este no era un acto cualquiera como la suerte que echaron. No, esto sobrepasaba cualquier probabilidad. Esto era realmente un acto divino. Y aquí está lo importante. El versículo 16 nos dice, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Me encanta cómo Dios actúa, porque Dios no pierde el tiempo. Dios aprovechó esta circunstancia, porque Él conoce el fin desde el principio, y utilizó esta situación tan terrible para que hubiera un testimonio de conversión. Y los marineros prometieron servirle. Se dieron cuenta que no hay un Dios como el Dios de Jonás, como nuestro Dios. El versículo 17 dice, entre tanto el Señor había previsto
que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. El relato, aquí esto es interesante porque el relato nunca habla de qué tipo de pez se trata. Y pues sacando conclusiones de acuerdo a la lógica, lo primero que se nos viene a la mente, pues cuál es la criatura más grande que hay en el mar, pues decimos es una ballena. Y les voy a contar una historia partiendo de este hecho, porque el año pasado se presentó un hecho que se viralizó, fue muy impactante. Se trata de un video de 2 mujeres que navegaban en un kayak muy tranquilamente, y dicho sea de paso, una de las mujeres le temía prácticamente a estar en el mar. Se trata de Julie McSorley y Liz Cottrell, 2 mujeres que se aventuraron. Como les comento, una de ellas era temerosa y la otra la convence de que fueran en kayak, que aparte no eran ellas las únicas que estaban en kayak, había otro grupo de personas, pero ellas deciden, para que la amiga fuera más tranquila, alejarse un poquito de ese grupo e ir en el kayak a su propio ritmo. Y entonces ellas no se dan cuenta de cómo una ballena jorobada que andaba por ahí abre la boca, se las traga, y ellas no se dan cuenta. O sea, ellas saben que sucede algo, pero todavía no habían caído en cuenta que estaban dentro de la boca de la ballena, ¿no? Y en cuestión de segundos vemos en el video que la escupe, la ballena la escupe. Y lo primero que me puse a pensar, pues no les gustó su sabor y la ballena las escupió. Se trata de que este tipo de ballenas, y ahí fue donde aprendí un poco más acerca de las ballenas jorobadas, que son unos animales inmensos que llegan a pesar 30 o 40 kilos, más o menos, y que miden hasta 19 metros de largo. Su garganta es el equivalente a un puño humano, o sea, está diseñada específicamente para tragar peces. Así que era prácticamente imposible que se tragara a un ser humano. ¿Qué sucedió? Bueno, pues fue un accidente. La ballena se confundió, se las traga cuando se da cuenta que hay elementos extraños en su boca, obviamente las escupe. Afortunadamente fue más el impacto de las imágenes, se asustaron más quienes estaban presenciando el hecho que las protagonistas, que comentan que prácticamente no fueron conscientes de lo que sucedía hasta que vieron el video y les platicaron. Sin duda será una experiencia de la cual hablarán por muchos años. Ahora, en National Geographic se dice que de las 90 especies de ballenas que se conocen en este planeta, los cachalotes son la única especie cuya garganta son bastante grandes como para tragarse técnicamente a un ser humano. Son mamíferos de 20 metros que tienen esófagos muy grandes. ¿Para qué? Pues para alimentar presas igualmente grandes como calamares gigantes que a veces se tragan enteros. De hecho, se han descubierto incluso calamares gigantescos, colosales, de 14 metros de largo. Ahora, ¿qué probabilidades hay de que un cachalote se trague a un ser humano? Pues son ínfimas, porque aparte los encuentros de los cachalotes son muy raros. Se dice, de acuerdo a una persona que trabaja dentro del programa de investigación de varamientos de cetáceos de la Sociedad Zoológica de Londres, que la mayoría de la gente nunca tendrá la oportunidad de ver un cachalote en toda su vida. Y como es la única especie que pudiera tragarse un ser humano, pues por una parte esa es una muy buena noticia. Los cachalotes se distribuyen ampliamente en todo el mundo, se viven en mar abierto y pasan bastante tiempo a profundidades superiores a 3.000 metros. Así que no podemos identificar exactamente cuál fue aquel pez que se tragó a Jonás, pero lo que podemos determinar fue que fue preparado por la divinidad, por Dios. ¿Por qué? Porque tenía un propósito muy específico. Y hasta aquí llega el
capítulo 1 del libro de Jonás.